Hay regalos de Navidad que se quedan guardados en fotos, en videos y en recuerdos familiares. Y hay otros que nunca llegan a abrirse. Athena Strand tenía 7 años y como muchos niños, en diciembre esperaba los regalos con ilusión, con emoción, con esa magia que solamente existe cuando uno todavía cree que el mundo es un lugar seguro. Pero el 30 de noviembre de 2022, un paquete llegó a la propiedad donde ella estaba. Pero ese paquete no terminó siendo una memoria feliz. Ese paquete terminó conectado al peor día en la vida de su familia, porque el hombre que llegó a entregarlo no solamente llegó con una caja, llegó con una oportunidad. Y esa oportunidad se convirtió en una pesadilla. Esta es la historia de Athena Strand. The emergency. Hola mi gente, bienvenidos a su canal Delitos de Sangre. Yo soy Magali. Suscríbete si no lo has hecho, si puedes. Dale un like, que es completamente gratis y ayuda mucho al canal. Hoy, antes de hablar del hombre que le arrebató la vida a Athena, vamos a hablar de ella porque Athena no solamente fue víctima. Athena era una niña y esta historia empieza con ella. Athena Presley Monroe Strand nació el 23 de mayo de 2015. Era hija de Maitland Gandy y Jacob Strand. Y desde el principio fue una niña rodeada de familia, de amor y de personas que la conocían como mucho más que una cara bonita en una foto. Athena tenía una personalidad grandísima, de esas que no pasan por una casa como si nada. De esas que dejan rastros en los espacios donde viven, en las conversaciones, en los recuerdos y en las cosas pequeñas. Y esto lo estamos hablando porque muchas veces cuando uno habla de una víctima, especialmente de una niña tan pequeña, la gente se queda en la tragedia, en el final, en lo que le hicieron. Y se les olvida que antes del horror hubo vida, hubo un primer diente, hubo sus primeros pasos, hubieron risas, berrinches, dibujos, canciones, comidas favoritas. Hubo una niña pidiendo McDonald's como si McDonald's fuera un grupo alimenticio oficial. Y si vamos a ser honestos, a los 7 años uno está convencido de que nuggets y papitas pueden sostener la vida humana perfectamente si tan solo los adultos dejaran de estar fastidiando con vegetales. Athena amaba vestirse como princesa, amaba las joyas, las cosas brillantes, el maquillaje, cantar, bailar, la música. Le gustaba ese mundo de fantasía, de princesas, de pelo largo, de personajes grandes, de imaginación. Estaba en una etapa donde una niña puede decir que cuando crezca quiere ser una princesa vikinga como su papá, con tatuajes por todos lados y el pelo largo como Rapunzel. Y nadie tiene que venir a corregirle el sueño porque ese es uno de los privilegios más hermosos de la niñez. Imaginar sin permiso. Porque Athena era una niña viviendo su niñez. Una niña con gustos, con ocurrencias, con personalidad, con luz, con sueños grandes y preciosos que todavía no tenían que hacer sentido. Y Athena merecía seguir soñando, porque Athena ya tenía una vida, ya tenía su carácter, ya tenía su manera de reírse, ya tenía su forma de amar a sus hermanitas, ya tenía una voz, ya tenía planes, aunque fueran planes de niña. Y cuando una vida así se corta, no se pierde solamente el futuro, se pierde también todo lo que esa niña ya era. Sus padres ya no estaban juntos, pero ambos formaban parte de su vida. Maitland, su mamá, vivía en Oklahoma y Jacob, su papá, vivía en Paradise, Texas. En noviembre de 2022, Athena estaba pasando un tiempo con su papá mientras su mamá lidiaba con algunos asuntos médicos y se esperaba que Athena regresara con su mamá en diciembre de ese mismo año. Y yo quiero que nos quedemos con ese detalle. Estábamos a finales de noviembre, diciembre estaba ahí mismo. Para muchos niños, esa época del año viene cargada de ilusión, de regalos, de emoción, de planes familiares, de esa espera inocente que hace que cualquier caja pueda sentirse como una promesa. Y Athena era una niña de 7 años, una niña que todavía estaba en esa edad donde la Navidad puede sentirse enorme, donde un regalo no es solo un objeto, sino una emoción completa. Y en esa temporada,
había un paquete que era para ella. Una caja que en cualquier otra historia habría terminado debajo de un árbol esperando el momento en que Athena la abriera con esa emoción que tienen los niños cuando algo fue pensado especialmente para ellos. Esa era la memoria que ese paquete debió crear. Una niña llena de emoción, contenta, feliz, su familia mirando, tomando fotos, sacando videos. Pero esa caja nunca llegó a convertirse en un recuerdo feliz, nunca llegó a ser una foto familiar, nunca llegó a ser una mañana de Navidad, porque el mismo paquete que debía traer ilusión terminó conectado al peor día en la vida de su familia. Y antes de llegar a lo que pasó esa tarde, hay que entender dónde pasó. Athena estaba en Paradise, Texas, en la propiedad donde vivía con su papá Jacob y su esposa Ashley. Y ese nombre en esta historia pesa de una manera bien cruel. Paradise queda en el norte de Texas, al noroeste de Fort Worth. Y no es una ciudad grande de esas donde todo está iluminado, donde hay cámaras en cada esquina, tráfico constante, vecinos pegados unos a otros y gente mirando de todas partes. Es un lugar más rural, más abierto, donde las propiedades pueden tener acres, donde las casas no necesariamente están pegadas unas a otras, donde hay caminos oscuros, muchos árboles, zanjas, áreas donde una persona puede caminar y desaparecer de la vista en cuestión de segundos. Y eso, cuando todo está bien, la tranquilidad se confunde con seguridad, porque cuando uno vive así, en un área así, uno baja la guardia de otra manera. Y no porque uno sea irresponsable, sino porque el ambiente te hace sentir que estás lejos del peligro, que allí las cosas no pasan igual, que si una niña está cerca de la casa, está cerca de la casa. Pero esta historia nos recuerda algo bien duro. A veces el peligro no necesita esconderse en una ciudad llena de gente. A veces el peligro llega hasta un lugar tranquilo, llega por un camino rural, llega en pleno día, llega con una caja. Y nadie lo mira dos veces precisamente porque parece normal, porque la gente piensa que allí un vehículo de entrega es simplemente un vehículo de entrega y así debería ser. Que un hombre con una ruta y un paquete no representa una amenaza porque ¿por qué la representaría? El miércoles 30 de noviembre de 2022 comenzó como un día normal, o por lo menos como uno de esos días que después, cuando todo se rompe, la familia se ve obligada a repasar una y otra vez en su mente tratando de encontrar el momento exacto en que la normalidad dejó de ser normal. Athena era una niña con mucho carácter, bien vivaz, una niña que a veces podía hablar demasiado, que podía tener un día complicado, que podía ser una contestona, como se dijo en la corte. Y aquí quiero detenerme porque esto es muy importante. El que una niña tenga un carácter no es una falla moral. Que una niña hable mucho no significa que eso sea un problema. Que una niña tenga un día difícil no la convierte en responsable de nada. A veces cuando pasan cosas como esta, la gente empieza a mirar detalles pequeños como si fueran pistas para culpar a la víctima o para justificar por qué los adultos alrededor no se dieron cuenta de lo que estaba pasando antes. Athena no tenía que ser una niña perfecta para merecer protección, no tenía que ser calladita, no tenía que ser fácil, no tenía que estar sonriendo todo el día. Como todos, ella podía estar cansada, molesta, jugando, escondiéndose, lo que fuera, y aún así ningún adulto tenía derecho a llevársela, tocársela, lastimarla, ni convertir su vida en evidencia de juicio. Ese día Athena fue a la escuela y después de clases, Athena regresó a la propiedad de su papá en Paradise, Texas. Y esa tarde, Athena estaba en la casa con su madrastra Ashley y su papá se había ido a un área de cacería, un deer lease, y en ese momento Athena debía estar ayudando a organizar la ropa sucia para lavarla, mientras dentro de la casa se preparaba la cena. Pero cuando llegó el momento de llamarla, Athena no estaba donde se suponía que estuviera. Ashley, la madrastra, llamó al papá de Athena, Jacob, para decirle que ella no encontraba a la niña. Al principio ese tipo de búsqueda todavía tiene esa desesperación mezclada con negación porque cuando un niño no aparece, no siempre tu mente va directamente a lo peor. Primero piensas lo más cercano, que está en otro cuarto, que se está escondiendo, que está jugando o que no escuchó cuando la llamaron, porque la mente humana
Cuando se enfrenta a la posibilidad de que algo terrible le pase a un niño, empieza a negociar, empieza a buscar explicaciones pequeñas para no mirar la explicación grande. Pero Athena no aparecía y en una propiedad rural, cuando empieza a caer la tarde, cuando baja la temperatura, cuando los espacios son grandes y la oscuridad llega rápido, cada minuto empieza a pesar distinto. Esto no era una niña perdida dentro de una tienda donde alguien puede cerrar puertas y revisar cámaras en cuestión de minutos. Esto era puro campo, puro terreno, pura distancia. Y también en esta propiedad, en la casa del papá de Athena en Paradise, Texas, había varios elementos que hacían todo más confuso. Había una casa vieja en la propiedad, una estructura abandonada que tenía ventanas rotas y estaba deteriorada, que aparentemente debía ser demolida. Jacob y Ashley vivían en un trailer home y Athena y su hermanastra estaban temporalmente quedándose en una estructura tipo cobertizo, acondicionada de forma improvisada, mientras en el trailer home se hacían renovaciones. Y aquí yo quiero hablar con cuidado porque cuando se mencionan estas condiciones de vivienda, especialmente en un caso donde una niña desaparece, la gente en redes se va rapidísimo al juicio moral. Empiezan con el que, ay, yo jamás, ¿cómo permitieron eso? Eso no es normal, eso no me cuadra, porque la niña no estaba en el mismo lugar, no estaba viviendo en la misma casa que vivían su papá y su madrastra. Y la gente empieza a comentar por eso, que si la madrastra esto, el papá lo otro. Y yo entiendo que haya preguntas. Claro que todos tenemos preguntas. Una niña desapareció en una propiedad donde debía estar segura. Es normal que la gente quiera entender toda la estructura, quién estaba dónde, quién la vio por última vez, cuánto tiempo pasó y qué se buscó primero. Jacob le dijo a Ashley que llamara al 911 y se regresó para la casa y Ashley fue a buscar a la niña. Con la ayuda de familiares que también estaban cerca, comenzaron a buscar alrededor de la propiedad. Y ahí la historia empieza a moverse de una preocupación familiar a una emergencia pública. Las autoridades llegaron, comenzaron las búsquedas, se revisó la propiedad por todos los alrededores, dentro y fuera de la casa. Se revisaron áreas cercanas, se activaron recursos y eventualmente al día siguiente se emitió una alerta Amber para Athena. Y una alerta Amber es una de esas cosas que uno escucha y automáticamente se le aprieta el estómago. No importa si conoces al niño o no, ese sonido en el teléfono, esa foto, esa desaparición, la edad, esa ropa, todo tiene una carga emocional brutal porque es el sistema entero diciéndote que hay un niño en peligro, que mires, que estén atentos, que ayuden, que estén pendientes y que compartan. En esa alerta se describía a Tina como una niña en peligro, vista por última vez con una camisa de manga larga gris o negra, maones o jeans azules con flores en los bolsillos y botas marrones. Pero Athena no aparecía por ningún lugar y la búsqueda creció. Participaron agencias, oficiales, voluntarios, perros, helicópteros, drones, cámaras térmicas, vehículos de todo terreno, y mientras más grande se hacía la búsqueda, más grande se hacía también el miedo. Porque cuando ves tantos recursos movilizados, por un lado piensas, gracias a Dios que la están buscando, pero por otro lado también entiendes que esto ya no es una simple niña que se escondió en el patio. La comunidad entera se enteró, la gente compartió su foto, los vecinos miraban sus propiedades. Y como pasa en estos casos, también comenzaron las preguntas. ¿Cómo desaparece una niña de 7 años? ¿Dónde estaba exactamente? ¿Quién la vio por última vez? ¿Cuánto tiempo pasó antes de llamar al 911? ¿Por qué al principio se habló de que quizás Athena se había ido por su cuenta? ¿Qué estaba pasando en esa casa? Y esas preguntas eran inevitables. Algunas eran necesarias y otras venían cargadas de juicio. Porque en redes sociales, cuando no hay respuestas, mucha gente empieza a llenar esos espacios con sospechas. Y a veces la sospecha se vuelve cruel muy rápido. En este caso, muchas miradas se fueron hacia Ashley, la madrastra de Athena, porque ella era quien estaba en la propiedad cuando se notó que Athena no estaba. Esto es normal en una desaparición infantil. Las autoridades miran a los adultos cercanos. Eso es parte de una investigación responsable. Pero investigar es una cosa y otra cosa es que el público convierta a una persona en culpable simplemente porque no entiende todavía la línea de tiempo completa.
En las primeras horas nadie sabía lo que había pasado y cuando nadie sabe, lo más peligroso que puede hacer la gente es creerse dueño de la verdad. Las autoridades indicaron al principio que se estaba considerando la posibilidad de que Athina se había ido por su cuenta y se mencionó que supuestamente había ocurrido algo parecido antes, aunque su mamá Maitland negó eso. Y ese detalle es muy importante, mi gente, porque la forma en que se describe a una niña, a una joven desaparecida, puede afectar cómo el público entiende el caso. Si se dice, tal vez se fue, algunas personas bajan la urgencia emocional. Si se dice que podría estar en peligro, todo el mundo se activa de otra manera. Pero al final, la realidad era mucho más oscura que cualquier teoría inicial. Athina no se había ido por su cuenta, no estaba escondida, no estaba caminando por ahí, no estaba haciendo una travesura. Athina había sido tomada y mientras su familia, la comunidad y las autoridades buscaban como si todavía pudiera estar cerca, la realidad era mucho más cruel. La respuesta no estaba en una niña que se fue de su casa. La respuesta estaba en un adulto que llegó a esa propiedad con una entrega y en un conductor que llegó como llegan tantos conductores todos los días, haciendo un trabajo que se supone que sea aburrido, repetitivo y normal. Pero ese hombre no era normal. Y yo sé que más adelante vamos a hablar de diagnósticos, de defensa, de testigos, de expertos y de todo el teatro legal que intenta convertir una atrocidad en una discusión clínica. Pero desde ahora se los digo así, con todo el respeto a las condiciones reales que muchas personas tienen y no las convierten en criminales. Aquí no vamos a permitir que ningún diagnóstico se use como cortina de humo para tapar una decisión criminal. Pero antes de llegar al juicio, antes de llegar a esa grabación que hizo llorar al jurado dentro de una sala de corte, antes de la confesión de las mentiras, del veredicto y la sentencia, tenemos que quedarnos en esa tarde, porque ahí está la fractura de esta historia. Y exactamente ahí empieza una pesadilla. Y digo empezando, porque en esas primeras horas todavía había personas buscando a Tina con esa esperanza desesperada que uno no suelta, aunque por dentro el cuerpo ya empieza a entender que algo está mal. Porque cuando una niña desaparece, la mente se divide en dos. Una parte quiere pensar en lo más lógico, en lo más simple, en lo menos terrible, que se escondió, que caminó hacia una casa cerca, que está asustada en algún lugar. Y la otra parte, esa parte que nadie quiere escuchar, empieza a susurrar lo que nadie quiere decir en voz alta. Que quizás alguien se la llevó, que quizás alguien la vio, que quizás alguien aprovechó un minuto de descuido, una entrada y una oportunidad. Y mientras la familia seguía buscando a Tina, las autoridades llegaban, revisaban caminos y alrededores. Había un hombre que ya sabía más que todos ellos. Y eso, mi gente, es lo que a mí me da una rabia que yo no puedo explicar ni con calma. Porque mientras una familia estaba esperando el peor momento de su existencia, mientras en Oklahoma una mamá estaba a punto de recibir una noticia que ninguna madre debería recibir, y mientras un papá se devolvía desesperado a su casa, mientras una madrastra estaba tratando de explicar el último momento en que vio a Tina, la gente ya la miraba de reojo. Ese hombre continuó moviéndose en el mundo con información que pudo haber cambiado todo desde el principio y no la dio. Entre la noche del miércoles 30 de noviembre y el jueves 1 de diciembre, la prioridad era encontrar a Tina. Para el viernes 2, casi 2 días después de su desaparición, los investigadores empezaron a revisar qué movimientos externos habían ocurrido en la propiedad y apareció un detalle que cambió la dirección del caso. Y esto era una entrega de un paquete que había llegado a la casa justo en la ventana de tiempo en que Tina desapareció. Y ahí es donde este caso empieza a girar. Ahora, en el mundo de hoy, una caja, un paquete puede contar una historia completa. Puede decir quién la trajo, a qué hora llegó, por dónde se movió, qué compañía está involucrada y qué conductor tenía esa ruta. Y en este caso, ese paquete era una caja con Barbies, unas muñecas Barbies, un regalo de Navidad que era para Tina. Investigadores rastrearon esa entrega a través de FedEx y esto los lleva hasta una compañía contratada llamada Big Top Spin.
la cual los llevó a identificar a Tanner Lynn Horner como el conductor que había estado en la propiedad. Pero para entender cómo llegan hasta él, tenemos que mirar lo cotidiano de este caso, mi gente. Esto no empezó con un extraño rondando una escuela durante días de semana, ni con una persona persiguiendo a la familia, ni con una amenaza previa que todos pudieron ver venir. Esto empezó con una orden que alguien pidió y que se suponía que llegara, se dejara en la propiedad y ya, así de simple. Y eso es lo que a mí me pone los pelos de punta, porque hay cosas que uno reconoce como riesgo. Una persona que se te queda mirando demasiado, un extraño que intenta hablarle a un niño en un parque, pero un delivery, mi gente, un delivery, eso llega todos los días. Llega cuando estás trabajando, cuando estás cocinando, cuando estás en tus pijamas y dices, déjalo ahí que yo salgo después. Llega tan normal que muchas veces ni miramos por la ventana. Y esa normalidad fue parte del terror de este caso. El paquete que llegó a la propiedad de la familia Strand era un regalo de Navidad para Tina, unas muñecas Barbies, y yo sé que ya lo mencionamos. Pero hay detalles que uno tiene que repetir no por repetición vacía, sino porque son el corazón de la historia. Este paquete no era un documento legal, era algo pensado para hacer una niña feliz. Y sin embargo, ese paquete terminó siendo la pista que llevó a los investigadores hacia el hombre que se había llevado a Tina. Los investigadores rastrearon esta entrega, miraron quién estaba trabajando esa ruta, llegaron a la compañía contratista porque Tanner Horner no era empleado directo de FedEx, sino que él trabajaba como conductor para una contratista que hacía entregas vinculadas a FedEx. Y esto importa porque para la familia, para los vecinos, para cualquier persona que estaba viendo, estaban a entrar a la propiedad. Eso no se traduce mentalmente a como un contratista independiente de cadena corporativa con responsabilidad dividida, no. La gente ve esa marca de FedEx y piensa que es seguro que esa persona está trabajando. Pero el problema es que esa tarde el hombre que estaba trabajando también estaba tomando decisiones que no tenían nada que ver con una entrega de un paquete. Tanner Horner fue interrogado y eventualmente confesó, pero esa confesión no llegó como una escena limpia, ni como un acto de arrepentimiento inmediato, ni como alguien que de pronto decidió hacer lo correcto porque la culpa no lo dejaba vivir, no lo dejaba respirar. No. Primero él intentó contar una versión que lo pusiera en una posición menos monstruosa. Una versión donde, según él, todo había comenzado con un accidente que supuestamente había golpeado a Tina con la van, que él se asustó, que entró en pánico, que tuvo miedo de que a Tina se lo contara a su padre. Y mira, mi gente, aquí es donde yo necesito que seamos bien claros, porque cuando alguien intenta presentar una tragedia como un accidente, no siempre está confesando la verdad, a veces está tratando de controlar la historia. Porque un accidente cambia el tono, un accidente hace que la gente piense en pánico, piense en miedo, que piense en una reacción torpe, desesperada, terrible, pero no necesariamente en maldad desde el principio. Y esa era la historia que Tanner parecía querer poner sobre la mesa. Pero el problema es que esa historia no explicaba lo más importante. No explicaba por qué no llamó al 911, no explicaba por qué no buscó ayuda, no explicaba por qué no fue corriendo hasta la casa a decir que algo había pasado y definitivamente no explicaba por qué Atina terminó dentro de su van. No explicaba por qué fue sacada de la propiedad, no explicaba por qué su familia pasó horas buscándola sin saber que la respuesta estaba en un hombre que había llegado con una caja y no explicaba por qué Atina terminó sin vida lejos de su casa. Porque si una persona realmente atropella accidentalmente a una niña, la reacción humana no es esconderla, no es llevársela, no es seguir con una historia falsa mientras la familia busca. La reacción humana es pedir ayuda, gritar, llamar a emergencia, buscar al papá, buscar a un adulto, hacer algo, lo que sea, para salvar a esa niña. Pero Tanner no hizo eso. Y más adelante, durante el proceso, también salió otra versión, y es la que supuestamente Atina lo había visto usando sustancias mientras él estaba en la propiedad entregando el paquete. Y según esa versión, Tanner empezó a pensar que Atina podía contárselo a alguien, que él podía perder su trabajo, que si perdía su trabajo no podría mantener a su hijo y que todo en su vida se podía venir abajo. Y aquí es donde yo necesito que seamos claros otra vez. Esta fue otra versión de Tanner, no una verdad que Atina pueda confirmar. Y aunque fuera lo cierto que ella lo vio haciendo algo que no debía ver, eso no convierte a una niña en amenaza. Tina no era un problema que había que desaparecer, no era un obstáculo, no era una consecuencia laboral.
Atina tenía solamente 7 años y lo más probable es que ni siquiera hubiese entendido qué era lo que le estaba haciendo. Y si un adulto está haciendo algo que no debe hacer, la respuesta correcta en realidad sería asumir las consecuencias, no destruir la vida de una niña para proteger la suya, porque eso es lo que todas las versiones tenían en común. El supuesto accidente, que si pánico, que si miedo, que si perder su vida como la conocía, todo giraba alrededor de él, de su miedo, de sus consecuencias, de su futuro. Pero ¿y Atina? ¿Dónde quedaba Atina en todas esas explicaciones? Atina quedaba reducida a lo que él quería evitar, y eso es imperdonable, porque el miedo de un adulto para enfrentar las consecuencias jamás puede valer más que la vida de una niña. Y por eso, desde el momento en que Tanner Horner empezó a hablar, los investigadores no podían quedarse solamente con sus palabras, tenían que mirar la evidencia, tenían que mirar qué hizo él antes, durante y después. Y ahí es donde entra la van, porque esa van no era solo el vehículo que Tanner usaba para trabajar. Esa van se convirtió en una pieza central de la investigación. Los investigadores revisaron la información disponible del vehículo porque este era un vehículo con la capacidad de grabar absolutamente todo lo que ocurría adentro. Y no tan solo grabar, sino también escuchar todo lo que pasaba. Y ellos incluyeron el video y el audio que había registrado en el interior de esta van. Y lo que encontraron allí, mi gente, fue absolutamente devastador, porque esa evidencia no confirmaba la historia de un simple accidente, sino que la contradecía. La van mostraba que Atina había estado viva dentro del vehículo, mostraba que la versión de Tanner no cuadraba con lo que había realmente ocurrido. Y con el tiempo, esa evidencia sería una de las partes más duras que el jurado tendría que escuchar en corte. Pero en ese momento, para los investigadores, lo más urgente no era el juicio todavía, era encontrar a Tina. Porque una confesión puede abrir la puerta, pero la evidencia es lo que muestra qué tan lejos llegó la mentira. Y en este caso, la confesión llevó a las autoridades a una verdad que nadie quería escuchar. Lamentablemente, Atina no estaba perdida, Atina no estaba escondida, Atina no estaba caminando por algún terreno cercano esperando que alguien la encontrara. Atina ya no estaba viva. Con la información que Tanner dio durante el interrogatorio, las autoridades fueron dirigidas a un área aproximadamente a 6 millas de la casa de su papá. Y ahí, en vez de terminar una búsqueda con alivio, la terminaron con la noticia que ninguna familia puede prepararse para recibir. Y ese momento cambió la historia completamente, porque hasta ahí, aunque el miedo ya era inmenso, todavía existía esa esperanza irracional que uno no suelta cuando se trata de un hijo. Pero cuando las autoridades confirmaron que había encontrado su cuerpo, todos esos tal vez se rompieron al mismo tiempo. La búsqueda terminó y el duelo comenzó oficialmente. Y oficialmente, porque para una familia el duelo no siempre empieza cuando llega la noticia. A veces empieza antes, en el cuerpo, en el miedo, en ese presentimiento que nadie quiere admitir. Pero cuando llega la confirmación, cuando ya no hay una puerta abierta para la esperanza, la vida se parte en dos. Antes de Atina desaparecida, después de Atina encontrada, esa llamada, la conferencia de prensa, antes de pensar que todavía podía volver, después de saber que no. Y para la comunidad también esta desaparición y encuentro de Atina fue un golpe brutal porque durante muchas horas mucha gente había estado buscando a una niña y de repente la historia se convierte en otra cosa. Ya no era solamente una desaparición, era un secuestro y era un asesinato. Era un caso criminal que había comenzado con una entrega de Navidad. Y ahí es donde el nombre de Tanner Horner dejó de ser el nombre de un conductor más y se convirtió en el nombre del hombre arrestado por el secuestro y la muerte de Atina Strand. Pero incluso después de la confesión y el arresto, todavía faltaba mucho porque una cosa es que la policía lo tenga, otra cosa es que el sistema judicial comience. Y el sistema judicial no se mueve al ritmo del dolor de una familia. Mientras la familia de Atina empezaba a vivir la primera Navidad sin ella,
Mientras un regalo que debió estar debajo de un árbol quedaba asociado para siempre con el peor día de sus vidas. Tanner Lynn Horner, de 31 años, entraba en la maquinaria legal. Fue llevado a la cárcel, fue acusado, y el caso comenzó a tomar forma como lo que legalmente era. Y era un caso de asesinato capital, porque Athina solo tenía 7 años, porque fue secuestrada, porque lo que ocurrió no era un cargo común, ni una tragedia aislada, ni una pérdida de vida accidental, aunque esa historia hubiera sido la historia que él intentó poner primero. Era uno de los crímenes más graves bajo la ley de Texas. Y desde ese momento, la familia de Athina tuvo que hacer algo que ninguna familia debería tener que hacer. Llorar a una hija y al mismo tiempo prepararse para lo que serían años de proceso judicial, porque esa es otra parte cruel en estos casos. La víctima pierde el futuro al instante, pero el acusado todavía tiene calendario. Tiene audiencias, tiene abogados, tiene evaluaciones, tiene estrategias, tiene días marcados en corte. Tiene años por delante dentro del sistema, porque tiene derechos, pero Athina no. Athina se quedó con 7 años para siempre y ese contraste para mí es insoportable. Mientras el caso avanzaba, su familia tuvo que seguir escuchando el nombre de Tanner Horner una y otra vez. En documentos, en noticias, en audiencias, en reportes, en redes sociales, y con cada paso legal, también tenían que volver a escuchar el nombre de Athina en el contexto que nadie quería. Athina como víctima, Athina como evidencia, Athina como parte de un expediente criminal. Y cada vez que el proceso avanza, la herida se abre otra vez. Así que cuando eventualmente lleguemos al juicio, no llegamos como si fuera un capítulo aparte, llegamos entendiendo que detrás de cada audiencia hubo una familia esperando, detrás de cada fecha hubo una madre sin hija. Detrás de cada moción hubo un papá cargando con una llamada que nunca se le va a borrar. Y detrás de cada argumento legal hubo una niña de 7 años que ya no podía hablar por sí misma. Por eso, cuando finalmente el caso llegó a corte, la pregunta ya no era solamente qué había hecho Tanner Horner. La pregunta era qué iba a hacer el sistema con él. Y mientras el sistema empezaba a moverse, la familia de Athina quedaba atrapada en una realidad que ninguna sentencia, ningún arresto, nada podría arreglar. Porque sí, ya sabían quién era el hombre señalado, sí, ya sabían que no estaban buscando a una niña perdida. Pero saber la verdad no siempre trae paz. A veces la verdad trae otro tipo de horror. Y mientras la familia atravesaba esa pérdida, el caso comenzó a tomar forma pública porque cuando la identidad de Tanner Horner salió, la gente reaccionó con rabia, con asco, con incredulidad. Y es entendible porque había algo profundamente perturbador en pensar que un hombre que aparentemente tenía una vida común, que tenía trabajo, que tenía pareja, pudiera llegar a una propiedad para entregar un paquete y terminar siendo acusado de hacerle algo tan brutal a una niña de 7 años. Y ahí empezaron también las preguntas sobre quién era él antes de ese día, porque en estos casos esto siempre pasa. Al principio el público no sabe nada del acusado, solo sabe del crimen, solo sabe el nombre y ven la foto, pero después empiezan a salir pedazos de su vida en redes sociales, personas que lo conocieron, personas haciendo comentarios, alegaciones, relaciones, publicaciones antiguas, cosas que de momento hacen que la gente pregunte si el monstruo apareció de la nada o si ya había sombras antes. Y en el caso de Tanner Horner, después de su arresto, varias personas comenzaron a hablar públicamente sobre él. En particular, circuló una historia de una mujer que alegó que Tanner la había agredido cuando ella era adolescente. Hubo personas que dijeron que su comportamiento no les parecía completamente inesperado, que había teorías anteriores, que había cosas que supuestamente se habían dicho antes y que no habían sido tomadas con la seriedad que quizás merecían. Y eso abre una conversación bien incómoda porque muchas veces cuando ocurre un crimen tan brutal, la sociedad actúa sorprendida de una manera casi teatral, como que nadie sabía, como nadie lo vio venir, como nadie dijo nada. Pero a veces la pregunta no es si alguien dijo algo. A veces la pregunta es si alguien escuchó. Y esa diferencia es enorme, mi gente, porque hay personas que sí hablan,
Hay víctimas que cuentan, hay personas que tratan de decir que algo pasó y mujeres que advierten. Pero si no tienen una prueba perfecta, si no hablan en ese tono perfecto, si no lo denuncian en el tiempo que otros consideran correcto, y si su vida no se ve creíble a los ojos de la gente, entonces se les duda, se les minimiza, se les ignora o peor, se les culpa. Y después, cuando pasa una tragedia irreversible, todo el mundo quiere buscar señales hacia atrás. Pero las señales no sirven de mucho cuando solo se respetan después del luto. Y eso, mi gente, es algo que tenemos que cargar como sociedad. No para decir irresponsablemente que tal y tal cual persona, si hubiesen hecho algo, Atina estaría viva, porque eso no lo podemos confirmar. Sería injusto y sería jugar con el dolor de una familia, pero sí para decir que hay un patrón que se repite demasiado y es el que ignoramos comportamientos alarmantes hasta que el daño se vuelve imposible de ignorar. Y cuando el daño se vuelve imposible de ignorar, alguien ya pagó el precio. En este caso, ese alguien fue Atina, una niña que no podía medir riesgos como un adulto, o que podía defenderse con fuerza, ni que podía llamar a un abogado, poner una denuncia, correr a un lugar seguro o entender completamente el peligro. Y ese detalle tiene que estar presente en cada parte de esta historia, porque esto es lo que hace que lo demás pese más. Y así pasaron los meses y luego los años, y el caso tuvo que prepararse. Los abogados tuvieron que revisar evidencia, la fiscalía tenía que construir su presentación y la defensa tenía que decidir cómo iba a responder a un caso donde la culpabilidad era difícil de pelear, especialmente con la confesión de Tanner Horner y la evidencia de Laván. Y ahí empieza a verse cuál iba a ser el verdadero campo de batalla. No era el que sí Tanner Horner había estado involucrado, sino qué castigo debía recibir. Y esa diferencia es clave porque la defensa con el tiempo empezó a perfilar una estrategia que no buscaba convencer al mundo que Tanner era inocente. La defensa iba a intentar convencer al jurado de que no lo sentenciara a muerte, y para eso necesitaban humanizarlo, necesitaban presentarlo no solo como el hombre adulto que llegó hasta la propiedad de Atina, sino como alguien con una historia, con posibles factores neurológicos y familiares que el jurado pudiera considerar como mitigación. Y por supuesto que la defensa tiene derecho a defender, eso es parte del sistema, aunque nos dé coraje, aunque nos incomode, aunque uno escuche ciertos argumentos y quisiera coger a alguien por el cuello. El debido proceso existe precisamente para que el Estado no pueda quitarle la libertad o la vida a una persona sin un procedimiento. Y en un caso de pena de muerte, ese procedimiento tiene que ser especialmente cuidadoso porque obviamente la consecuencia es irreversible. Pero que una defensa tenga derecho a presentar mitigación no significa que nosotros tengamos que tragarnos la narrativa sin cuestionarla. Y ese es el balance. Sí vamos a escuchar qué dijeron, sí vamos a explicar por qué lo dijeron, sí vamos a entender que en una fase de castigo la defensa va a hablar de trauma, de infancia, de diagnósticos y salud mental. Pero no vamos a permitir que todo se convierta en algo que tape a Tina, porque esa es la tentación en estos casos. El acusado llega vivo a corte, se sienta ahí, tiene abogados, tiene sus expertos, tiene a gente hablando de quién fue, de cómo creció, de qué sufrió, de las condiciones que tenía. Y la víctima, especialmente cuando es una niña, no puede hablar por sí misma. Puede quedar reducida a la evidencia, a las fotos, al audio, a las descripciones, al impacto familiar. Y eso no puede pasar aquí. No en esta historia, porque Atina no fue una pieza dentro del caso de Tanner. Tanner fue el hombre que entró violentamente en la historia de Atina. Y esa diferencia lo cambia todo. Ahora sí, mi gente, entramos al juicio. El 7 de abril de 2026, Tanner Horner hizo algo que movió el caso directamente hacia la fase de castigo. Tanner Horner se declaró culpable, y esa declaración de culpabilidad hizo que el centro del juicio no fuera la pregunta de si él la secuestró y le quitó la vida a Tina. Eso ya estaba admitido. El centro del juicio era otro y era una pregunta brutal. Una pregunta que 12 personas tenían que cargar en sus manos. Si Tanner Horner debía pasar el resto de su vida en prisión sin posibilidad de salir jamás o si debía recibir la pena de muerte. Y eso, mi gente, lo cambia todo, porque cuando una persona se declara culpable en un caso así, uno pensaría que la parte más dura ya pasó,
que si él lo admitió, pues el juicio va a ser más corto, más directo, menos traumático para la familia, pero no necesariamente. Porque en una fase de castigo, especialmente cuando la pena de muerte está sobre la mesa, la corte todavía tiene que escuchar evidencia, tiene que entender la gravedad del crimen, tiene que mirar si el acusador representa peligro futuro, tiene que considerar si hay factores mitigantes, o sea, cosas en la vida, en la historia, en su salud mental o en el desarrollo del acusado que podrían justificar que el jurado escoja cadena perpetua en lugar de muerte. Y eso significa que la familia de Atina tuvo que sentarse allí a escuchar dos historias al mismo tiempo. La historia de lo que le hicieron a Tina y la historia de lo que la defensa quería contar sobre Tanner. Y ese es un choque emocional bien fuerte porque una cosa es escuchar a la fiscalía reconstruir la última tarde de tu hija y otra cosa es escuchar después a la defensa intentar explicarle al jurado por qué el hombre que hizo eso merece seguir viviendo. Legalmente, eso tiene un lugar. Humanamente tiene que ser insoportable. Desde el lado de la fiscalía, la misión era clara. Recordarle al jurado que este caso no era abstracto, que no era una discusión académica sobre diagnósticos, que no era un ejercicio de compasión en el vacío, que había una niña real, una niña de 7 años que tenía nombre, que tenía su voz y que en los momentos en que más necesitaba misericordia, no la recibió. La fiscalía tenía que demostrar no solamente que Tanner Horner hizo lo que ya había admitido, sino cómo lo hizo. Tenía que mostrar decisiones, tenía que mostrar la mentira, la manera en que no buscó ayuda, la manera en que Atina fue sacada de este mundo y convertida en víctima de un crimen que jamás debió ocurrir. Y ahí entró la evidencia más difícil y esta es la evidencia de Laván. Porque hasta cierto punto, en un juicio las palabras pueden tener distancia. Un fiscal puede escribir algo, un testigo puede explicar algo, un documento puede decir algo. Y el jurado lo escucha, lo procesa, lo anota y lo guarda. Pero cuando entra audio, cuando entra video, cuando entra la voz de una víctima, especialmente una niña, esa distancia se rompe. Ya no es decir la menor o la víctima, ya no es decir solamente a Tina Strand de 7 años. Es a Tina, ella misma hablando, tratando de entender. Y el jurado escuchó a Tina llorando, escuchó a Tina pidiendo por su mamá, escuchó a una niña de 7 años tratando de defenderse físicamente y defenderse con unas palabras que una niña tiene cuando sabe que algo está mal. A Tina incluso le preguntó a Tanner Horner si él era un secuestrador. Y también se escuchó cuando a Tina le decía que su mamá decía que él no podía hacerle eso. Y ahí es donde cualquier intento de suavizar esto, como si fuera solamente un accidente que se salió de control, se cae. Porque Atina no estaba simplemente confundida. Atina no estaba en medio de una situación ambigua. Atina estaba llorando, estaba pidiendo por su mamá, estaba usando su voz. Y aún así, este animal no se detuvo. Eso no es un problema de comunicación, eso es una decisión. Y esa diferencia es fundamental. También se habló de cómo Tanner Horner intentó interferir con lo que podía quedar registrado en la van. En vez de actuar como alguien desesperado por buscar ayuda o alguien que honestamente había tenido un accidente, sus acciones apuntaban hacia otra cosa, hacia ocultar, hacia controlar la evidencia, hacia protegerse a sí mismo. Porque cuando una persona cubre o bloquea una cámara, cuando intenta limitar lo que queda grabado, cuando limpia una van, eso no suena a un pánico inocente, eso suena a consecuencia. Suena a alguien que sabe que lo que está pasando no puede verse. Suena a alguien que entiende que la evidencia lo puede destruir. Y después, como si todo fuera suficiente, también salió el que él regresó a la casa de Atina al día siguiente. Y yo quiero que pensemos en eso por un segundo, porque mientras esa familia estaba desesperada, mientras la comunidad estaba buscando, las autoridades estaban revisando y el mundo estaba tratando de encontrar a una niña de 7 años, este descarado volvió al área y volvió cargando con el conocimiento de lo que había hecho. Y eso es escalofriante. Eso no es solamente silencio, eso es crueldad, eso es control. Y como si eso no fuera suficiente, después de que hizo lo que le hizo a Tina, se le vio fumando de una manera que para muchos pareció demasiado casual para la magnitud de lo que acababa de ocurrir.
Y yo quiero decir esto con cuidado, el punto no es el cigarrillo, mi gente, el punto es la conducta, ese contraste, esa parte que fue tan fuerte que los jurados lloraron. Algunos no pudieron sostener la distancia emocional que la gente a veces intenta mantener en una sala de corte. ¿Y cómo la van a sostener? ¿Cómo se supone que una persona escucha a una niña de 7 años en una situación así y se quede completamente intacta? Esa gente, me supongo que habrá quedado traumatizada por el resto de su vida. Y eso era lo que la fiscalía necesitaba que el jurado no olvidara jamás, porque más adelante, cuando la defensa empezara a contar la historia de Tanner Lynn Horner, esa evidencia seguía allí como una pared. La fiscalía también tenía que desmontar la primera versión de Tanner, esa historia de que supuestamente había golpeado a Tina con la van, que entró en pánico, porque esa versión, aunque horrible, todavía intentaba poner el origen del caso en un accidente. Y para un jurado, la diferencia entre un accidente mal manejado y un acto intencional es enorme. No porque lo segundo borre la responsabilidad, sino porque afecta la manera en que se percibe la mente de la persona en ese momento. Pero la evidencia no apoyaba esa versión limpia, conveniente, construida para reducir su monstruosidad. Y ahí es donde la fiscalía tenía que decir de muchas maneras lo mismo. Un accidente no explica toda la secuencia de todo lo que pasó después, no explica el que Tina terminara dentro de la van, el que él intentara seguir con una historia falsa. Porque si algo fue realmente un accidente, uno espera caos, espera miedo, pero también espera alguna señal de intento de ayuda, algo para salvarle la vida a esta niña. En algún momento en que la vida de la niña pese más que el miedo del adulto a meterse en problemas. Y aquí esto no fue lo que pasó. Lo que se vio solo fue autoprotección. Y esa autoprotección, cuando se pone al lado de una niña indefensa, se vuelve todavía más cruel. Ahora, mientras la fiscalía presentaba esa línea, la defensa sabía que no podía negar lo obvio, no podía borrar la confesión de Tanner Horner, no podía borrar la evidencia de la van, no podía borrar que Tina fue encontrada gracias a la información que salió del propio Tanner. No podía convertir el caso en una duda razonable sobre identidad o participación porque esa etapa ya estaba superada. Entonces, la defensa hizo lo único que podía hacer en una fase de pena de muerte. Y esto era presentar toda esa mitigación. Y ahí empezó la otra historia. La historia de Tanner como niño, de Tanner en la escuela, de Tanner viviendo con sus abuelos, la historia de su mamá, la historia de su desarrollo, la historia de sus diagnósticos. La defensa llamó a personas que conocieron a Tanner en diferentes etapas de su vida. Una maestra de educación especial habló de él como estudiante, de sus necesidades escolares, de que necesitaba apoyo, estructura, más tiempo para procesar, ayuda dentro del salón, redirección, y según ese testimonio, Tanner podía funcionar mejor cuando las cosas estaban organizadas y cuando tenía apoyo, pero podía tener problemas si se sentía presionado o si tenía que tomar decisiones demasiado rápido. Y claro, uno puede ver lo que la defensa estaba haciendo. Querían que el jurado viera a Tanner no solamente como el hombre adulto de la van, sino como un niño que desde temprano necesitó ayuda para navegar el mundo. Querían presentar una línea de vulnerabilidad, de limitaciones, de dificultades acumuladas. Querían que el jurado pensara, esto no es solamente un criminal, esto es alguien que llegó a este punto con daños, con diagnósticos, con una historia complicada. Pero la fiscalía tenía un punto igual de importante. Muchas personas tienen necesidades educativas, muchas personas reciben apoyos, muchas personas necesitan esta estructura, muchas personas tienen autismo, trastornos de lenguaje, dificultades sociales, problemas familiares y no hacen lo que Tanner hizo. Además del que incluso con todas esas dificultades que decían que él tenía, Tanner funcionaba. Él se graduó, tenía relaciones, tuvo un hijo, interactuaba con otros, trabajaba, manejaba, seguía rutas, entregaba paquetes, podía comunicarse lo suficiente para trabajar en el mundo, podía construir una versión falsa cuando fue interrogado, podía intentar protegerse. Y eso es importante porque la capacidad de mentir, de acomodar una historia, de decir algo que reduce tu culpa, demuestra algo muy simple.
y es el que tú entiendes que hay culpa, tú entiendes que hay consecuencias, tú entiendes que la verdad te hace ver peor. Y eso le quita fuerza a la idea de que todo fue una confusión o un colapso sin conciencia moral. Después vino un pastor que habló de Tanner cuando era más joven, de su participación en actividades de la iglesia, de momentos donde se abrumaba, de cómo parecía dirigir frustración hacia sí mismo, no hacia otras personas. O sea, como que él no era una persona violenta. Habló de música, de pertenencia, de un muchacho que en ciertos contextos no parecía peligroso. Y otra vez, esto puede ser cierto. Puede ser cierto que Tanner, de niño o adolescente, en una iglesia o en un grupo haya parecido torpe, tímido, frustrado, vulnerable y hasta de lo más chévere y agradable. Pero aquí está la cosa. Una persona puede haber sido varias cosas en distintas etapas de su vida. El pasado no desaparece, pero tampoco absuelve automáticamente. La defensa también presentó una expareja que habló de él como alguien dulce, respetuoso, que nunca fue violento con ella. Y esto puede ser muy difícil para el público escuchar porque uno quiere que los agresores sean monstruos en todas sus relaciones, en todas sus fotos, en todas sus conversaciones desde siempre. Uno quiere una especie de señal clara, una etiqueta visible, algo que diga peligro. Pero la realidad es más incómoda. Hay personas que pueden tratar bien a alguien y destruir a otras. Hay personas que pueden parecer amables en ciertos espacios y peligrosas en otros. Hay personas que pueden dar una impresión normal y aún así cometer algo brutal. Y eso no es una contradicción que las salva. Eso es parte de lo aterrador, porque si todos los peligros se vieran como peligros sería mucho más fácil protegerse, pero no siempre se ven así. Y Athena no tuvo el lujo de conocer todas esas versiones que la defensa estaba presentando. Athena no conoció al niño del salón de educación especial, no conoció al muchacho de la iglesia, no conoció al novio con una ex que lo recordaba como dulce. Athena conoció al adulto que la secuestró. Athena conoció al adulto que escuchó su voz, al adulto que la aterrorizó, al adulto que no se detuvo. Y ese era el adulto que el jurado tenía que sentenciar. Luego, los expertos entraron a hablar de temas clínicos. Se habló de autismo, de dificultades de comunicación, de trastornos de lenguaje, de cómo Tanner podía tener problemas con la pragmática del lenguaje, con entender emociones, con expresar remordimiento, con organizar relatos, con ponerse en el lugar de otras personas. Se habló de alexitimia, esa dificultad para identificar y expresar emociones, y de cómo eso puede hacer que una persona parezca fría o inapropiada, incluso si internamente está procesando algo. Y aquí, otra vez, hay que ser responsables. Todo eso existe. Hay personas que de verdad tienen dificultades expresando emociones. Hay personas autistas que pueden parecer distantes sin ser crueles. Hay personas que no reaccionan de la misma manera que el público espera y eso no significa que no sientan. Y hay que decirlo porque no vamos a usar este caso para alimentar ignorancia sobre neurodivergencia, pero en este juicio incluso los propios expertos de la defensa reconocieron los límites importantes. Reconocieron que el autismo no excusa el asesinato. Reconocieron que no hay una relación directa de causa y efecto entre el diagnóstico y el crimen. Reconocieron que no había razón para creer que Tanner Horner no supiera distinguir entre el bien y el mal. Porque una cosa es decir, él procesa distinto, otra cosa es decir, él no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. No es lo mismo. No es lo mismo en la vida, no es lo mismo en la corte, no es lo mismo moralmente. Si él sabía que estaba mal, entonces sabía. Si él intentó mentir, sabía que la verdad lo perjudicaba. Si él presentó una versión de accidente, entonces sabía que necesitaba una explicación menos terrible. Si no buscó ayuda, él eligió no buscar ayuda. Y si eligió, entonces no estamos hablando solamente de diagnóstico, estamos hablando de responsabilidad. Hubo también una parte extraña relacionada con algo que Tanner mencionó durante la interrogación, una especie de nombre o personaje llamado Zero o Cero. Y la defensa intentó contextualizar eso dentro de sus dificultades como si fuera una forma de distanciarse emocionalmente de la conducta o hablar de sí mismo en tercera persona. Pero esto también podría verse de otra manera, como una forma de separar al hombre del acto, de poner una capa entre Tanner
y lo que Tanner hizo, porque Athena no fue dañada por cero. No fue tomada por una metáfora, no fue asesinada por una parte imaginaria convenientemente separada del acusado. Athena fue asesinada y secuestrada por Tanner Lindhorner, el adulto que estaba en esa van. Fue él, no su diagnóstico, no su infancia, no su comunicación social, no su ansiedad, no zero, él. Y esa diferencia es sagrada. Ahora, mientras todo esto pasaba, la familia de Athena estaba allí, escuchando. Y esa imagen me parece una de las más fuertes de todo este proceso. Porque imagínate ser la mamá de Athena y escuchar días de testimonios sobre el hombre que le arrebató la vida a tu hija y tú sentada allí con una verdad que ningún experto puede tocar. Tu hija pidió por ti. Tu hija te llamó en el momento más aterrador de su vida. Tu hija usó tu nombre como refugio y tú no pudiste llegar porque no sabías. Eso es una carga que ninguna madre debería tener que llevar. Mientras Athena ya no podía levantarse, ya no podía decir más, ya no podía contar su propia historia. Por eso su familia la sostuvo con su nombre, con su color. El color rosado era su color favorito, con sus recuerdos, con su presencia en cada palabra, porque en una sala donde se repite el nombre del acusado una y otra vez, recordar a la víctima se convierte en un acto de resistencia. Y entonces llegó el día número 16 del juicio. Para ese momento, la defensa llevaba días presentando su caso. Habían llamado a un paquetón de personas las cuales intentaron explicar quién era Tanner Horner, cómo funcionaba, qué diagnóstico tenía, qué traumas cargaba, qué factores podían considerarse mitigantes. La defensa había ido más larga que la fiscalía y eso de por sí dice mucho sobre cómo funcionan estos casos. La fiscalía puede presentar el crimen, la evidencia, la brutalidad, la pérdida, pero la defensa, cuando busca evitar la pena de muerte, puede pasar días tratando de construir humanidad alrededor del acusado pieza por pieza, como si estuviera diciendo, no miren solamente lo que hizo, miren todo lo que vino antes. Y el jurado tuvo que escuchar todo esto, pero también tenía que recordar a Tina, tenía que recordar todo lo que pasó ese día, la van, las mentiras, la confesión, la evidencia. Recordar que una niña no volvió. El día 16, lunes 4 de marzo, la defensa descansó su caso y eso significa que legalmente ya habían presentado todo lo que querían presentar para pedir misericordia. Ya habían puesto sobre la mesa todas sus razones. Ya habían intentado convencer al jurado de que Tanner Horner, aunque culpable, no debería ser condenado a muerte. Pero el Estado no se quedó callado. El Estado presentó respuesta porque después de que la defensa pasa días hablando del acusado, la fiscalía tiene que regresar al centro, tiene que recordar que está en juego, tiene que responder a la idea de que esos factores son suficientes. Tiene que decir, sí, escuchen lo que dicen, pero no pierdan de vista lo que hizo. Ese día también hubo un punto importante legal. La defensa intentó nuevamente que se excluyera la pena de muerte por el diagnóstico de autismo de Tanner, pero el juez negó esa moción y eso significa que la pena de muerte seguía sobre la mesa. Y con eso el caso se acercó al final. Los argumentos finales estaban por venir y ahí es donde todo se reduce a una última batalla de palabras. La fiscalía tenía que pedirle al jurado la pena máxima. La defensa tendría que pedirle de por vida sin libertad condicional. Y el jurado tendría que decidir si la historia de Tanner pesaba más que la vida que Athena perdió, o si después de haberlo escuchado todo no había mitigación suficiente para evitar la sentencia más severa. Pero antes de entrar a ese veredicto, yo quiero que nos quedemos en ese momento previo, en la sala de corte, la familia esperando, el acusado sentado, los abogados esperando las últimas palabras, el jurado cargando días de evidencia. Y en el centro, aunque físicamente no estuviera, Athena, porque todo lo que se discutió allí existía por ella, por una niña que debió crecer. Cuando una sala de corte llega a ese punto, ya no hay forma de fingir que esto es solamente un caso. Esto es una vida arrebatada y la pregunta final era qué valor le iba a dar el sistema a esa vida. Y entonces llegaron los argumentos finales. Ese momento en un juicio siempre tiene una carga distinta porque ya no se trata de traer más testigos, no se trata de presentar una nueva evidencia, no se trata de llamar a otro experto para explicar otro concepto. En los argumentos finales, cada lado recoge todo lo que el jurado ya escuchó y les dice básicamente,
esto es lo que ustedes deben hacer con todo ese peso que ahora cargan. Y en este caso el peso era enorme, porque el jurado no estaba decidiendo si Tanner Horner había sido una persona con dificultades. Eso ya lo habían escuchado sobre su infancia complicada, sobre todos sus diagnósticos, todo lo que pasó en la escuela, el abandono de su mamá o el que no estaba allí, cómo vivía con su abuela, todo eso ya estaba sobre la mesa. La pregunta era si algo de eso pesaba lo suficiente para que un hombre que secuestró y le arrebató la vida a una niña pudiera evitar la pena máxima. Y ahí la fiscalía tenía una tarea bien clara: llevar al jurado de vuelta a Tina, porque después de tantos días escuchando sobre Tanner, después de tantas horas de explicaciones, de tanta terminología, después de tanto intento de humanizar al acusado, la fiscalía tenía que recordarles que este juicio existía por una razón muy concreta. Atina Strand no estaba allí porque él se la arrebató a su familia, y ese es el centro, no el diagnóstico, no la infancia, no la historia triste. Athena, la niña, la vida, la voz, la Navidad que nunca llegó, el regalo que nunca se abrió, la familia que quedó rota. La fiscalía tenía que decirle al jurado de una manera u otra: ustedes escucharon la defensa, escucharon a los expertos, escucharon, pero también escucharon a Tina. Ustedes escucharon lo que pasó dentro de esa van, escucharon todo lo que pasó antes, y eso, mi gente, no se puede intentar suavizar, porque una defensa puede hablar de misericordia, pero la fiscalía podía responder con una pregunta que pesa demasiado. ¿Dónde estuvo la misericordia de Tanner cuando Atina la necesitó? ¿Dónde estuvo la misericordia cuando ella pidió por su mamá? ¿Dónde está la misericordia cuando ella dijo que lo que él estaba haciendo no estaba bien? Cuando él pudo detenerse, cuando todavía había una oportunidad de hacer algo distinto. Esa era la herida moral del caso. La defensa pedía misericordia para Tanner Horner después de que él no tuvo misericordia para Tina. Y yo sé que el sistema legal no funciona a base de coraje solamente. Y está bien que no funcione así, porque un sistema basado en rabia sería peligroso. Pero también hay momentos donde el coraje tiene una raíz legítima, no como una venganza vacía, sino como reconocimiento de la gravedad, como una reacción humana ante algo que cruza todos los límites posibles. Y este caso cruzó esos límites. La defensa, por su parte, tenía que hacer el último esfuerzo para salvarle la vida a Tanner Horner, y ese argumento no podía negar la muerte de Tina, porque eso hubiera sido imposible y ofensivo. No podía decir que lo que él hizo no fue grave ni que la familia exageraba. No podía decir que la evidencia no importaba, así que tenía que volver a la idea de la mitigación, decirle al jurado que una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional seguía siendo un castigo real, que él moriría en prisión, que no volvería a caminar libre, que sus diagnósticos y su historia deberían considerarse, que la pena de muerte no era necesaria. Ese era su trabajo: pedir vida para alguien que le quitó la vida a una niña. Y esa frase dicha así muestra lo imposible que era emocionalmente esa posición, aunque legalmente fuera parte del proceso, porque al final los abogados defensores no tenían que convencer a todo el mundo, solo necesitaban que el jurado encontrara suficiente mitigación para no imponer la muerte. En un caso capital, la defensa muchas veces busca, aunque sea una grieta, una duda moral, a un jurado que diga: no puedo votar por la pena de una persona que se agarre a todo lo de su infancia, todo lo de su trauma. Pero en este caso, el jurado no llegó ahí. Después de semanas de testimonios, de evidencia de tantos y tantos expertos hablando de la vida de Tanner Horner, después de escuchar los argumentos finales, el martes 5 de mayo de 2026, el jurado deliberó y llegó a una decisión. Y la decisión fue unánime. Tanner Lynn Horner fue sentenciado a muerte. Y ese momento, aunque muchas personas lo recibieron como justicia, no se puede narrar como si fuera una celebración, porque en una historia donde una niña de 7 años ya no está, no hay celebración. Puede haber alivio, puede haber validación, puede haber una sensación de que el sistema respondió con la máxima consecuencia permitida. Puede haber tal vez un respiro para la familia que tuvo que pasar tantos años esperando un proceso para que llegara algún tipo de respuesta. Pero no hay felicidad completa porque Atina no está. Y eso hay que decirlo cada vez que se habla de la sentencia.
Nada, ni lo que hizo el juez, ni lo que hicieron los abogados, podían devolverle a una hija a su madre. La corte podía registrar la pena de muerte, pero nada podía hacer que ese paquete terminara debajo de un árbol. Nada podía hacer que esas Barbies fueran abiertas. Nada podía volver esa Navidad. Nada podía devolver una risa a los años que Athina no va a cumplir. Y por eso cuando uno llega al veredicto en esta historia, el tono tiene que ser firme, pero no triunfalista. Porque sí, el hombre fue condenado, pero la pérdida sigue siendo pérdida. Y para la familia de Athina esa sentencia no borra nada por lo que ellos han pasado porque Athina sigue faltando y esa ausencia es el verdadero centro del caso. No Tanner, no el juicio, no la pena de muerte, sino la ausencia de Athina, la niña que debió seguir siendo niña. Y este caso duele porque llegó con una rutina que todos conocemos, con un paquete, con un hombre que se suponía que estuviera allí por unos segundos y se largara. Eso es lo que sacude mi gente porque todos confiamos en esa rutina. También este caso nos obliga a hablar de las señales, de antecedentes, de voces que salen después, de mujeres que dijeron que hubo alegaciones previas, que hubo historias que no fueron escuchadas como debieron. Y lo vuelvo a decir con cuidado porque no podemos convertir alegaciones públicas en condenas si no fueron probadas en cortes. Pero sí podemos mirar el patrón social y es que demasiadas veces una persona advierte algo, dice algo y no se les cree hasta que ocurre una tragedia más grande y eso tiene que cambiar. No porque cada acusación debería tratarse como investigación, claro que no, pero sí porque escuchar no significa condenar automáticamente, escuchar significa tomar algo en serio, hacer una investigación, no burlarse, no minimizar, no convertir a quien habla en el problema. No esperar a que el daño sea irreversible para decir, tal vez había señales, porque cuando una señal se respeta demasiado tarde, eso no es prevención, eso es lamento. Y en esta historia, el lamento es Athina. Ahora también hay otra cosa que me parece importante dejar clara en el cierre, y especialmente por cómo se desarrolló la defensa, y es que los diagnósticos no son monstruos. Las personas con autismo no son Tanner Horner, las personas con dificultades de comunicación no son Tanner Horner. Las personas con infancias rotas no son Tanner Horner y sería injusto permitir que la estrategia de una defensa termine manchando a comunidades completas. Tanner Horner fue Tanner Horner, un hombre adulto que tomó decisiones, que intentó presentar una versión que lo favorecía, un hombre que fue condenado por lo que hizo y eso no debe usarse para alimentar el estigma contra personas que viven diagnósticos reales y que jamás harían algo así. Esa distinción importa por Athina, importa por la verdad, e importa por todas las personas que pueden escuchar este caso y sentirse injustamente señaladas por una defensa que intentó usar su condición como mitigación en un crimen horrible. Porque hay una diferencia entre explicar lo que se presentó en corte y permitir que eso se convierta en excusa. Aquí no hay excusa, aquí lo que hay es una niña que ya no está en este mundo. Hay una sociedad que tiene que mirar esto sin esconderse detrás de frases cómodas. Y al final esta historia nos deja con una sensación difícil de acomodar en el pecho, porque uno quiere que la sentencia sea suficiente, uno quiere que la palabra muerte dicha contra Tanner Horner se sienta como punto final. Uno quiere creer que cuando un jurado decide imponer la pena máxima, algo se balancea, algo se corrige, algo vuelve a su lugar. Pero hay historias donde nada vuelve a su lugar, porque Athina no vuelve. Y esa es la verdad más dura de todas. Y esta, mi gente, fue la historia de Athina, que en paz descanse. Y ahora yo les quiero preguntar a ustedes, cuando una tragedia ocurre después de algo tan cotidiano como recibir un paquete, después de escuchar todo lo que se presentó en corte, ¿creen que el jurado tomó la decisión correcta al sentenciar a Tanner Horner a muerte? Mi gente, gracias por acompañarme, por permitirme traerle la historia de Athina, que en paz descanse. Tanner Horner, que se pudra en la cárcel, ese puerco azaroso. Hagan bien sin mirar aquí en Mi Gente. Nos vemos en el próximo episodio. Déjenme un like si creen que me lo merezco. Los quiero mucho. Delitos de sangre. Bye.